Durante este mes de mayo, y pensando en continuar con la temática de alcanzar vidas para el reino y de cómo poder ser tocados con el poder del Evangelio, el Señor puso en nuestro corazón preparar 4 sermones en relación a mujeres que han sido y son tocadas por el poder del Evangelio. Y mujeres que después de que tomaron esa decisión de ser tocadas por el Evangelio, de ser tocadas por Dios o de hacer pacto con Dios, esas mujeres impactaron la vida de otros, mujeres maravillosas. Y pensando en el mes de mayo, estaremos hablando bajo la temática mujeres extraordinarias del Evangelio. Mujeres extraordinarias del Evangelio. Es bien interesante, ¿sabe? El papel de la mujer en la Biblia es bien importante. Por mucho tiempo la sociedad machista quiso minimizar el papel de la mujer. Sin embargo, es interesante que el resultado fue al contrario. Desde el comienzo de las Escrituras, desde la creación, la mujer está presente. La mujer está en el corazón de Dios. La mujer es de Dios. La mujer es plan de Dios. Así que en ese sentido, parte del propósito de los sermones es mostrar que ojalá hubiésemos tantos hombres como algunas mujeres y tuviéramos algunas actitudes como algunas mujeres, y particularmente mujeres que las que vamos a hablar en esta serie de 4 sermones, mujeres extraordinarias, mujeres que nos enseñan verdades del Evangelio, mujeres extraordinarias del Evangelio. Nuestro primer sermón lo hemos titulado en esta mañana, en esa línea de sermones de mujeres extraordinarias, ¿por quién tú decides? ¿Por quién tú decides? Y cuando estuve tratando de buscar el background, la imagen para poder presentar el título del sermón y saber de quién les iba a hablar, encontré esta fotografía preciosa de una mujer de corte árabe con unos ojos preciosos, unos ojos hermosos, un rostro bellísimo. Y uno podría preguntarse qué tiene que ver la fotografía con el título del sermón, ¿por quién tú decides? Justamente quise poner el título del sermón y la foto de una mujer hermosa, porque de quien vamos a hablar es de una mujer hermosa, aún hermosa desde su niñez, y que utilizó su hermosura, no solamente su hermosura física, sino su hermosura después de haber hecho un pacto con Dios. Escuche, una de las cosas más hermosas que hace el Evangelio es que el Evangelio nos renueva y nos da una belleza especial. Usted sabe que el Evangelio nos da una belleza especial, una belleza que no es por el maquillaje, una belleza que no es por los detalles o el quitarrugas que usted tiene que aplicarse, o el delineador, o cómo es que se llaman los polvos, los polvos compactos. Nada de eso, nada de esa belleza superficial. El Evangelio siempre dará una belleza esplendorosa, una belleza del interior, una belleza natural. Esta mujer era bella, hermosa, no solamente porque era hermosa físicamente, sino porque un día tomó una decisión. Un día hizo una declaración que le salió de lo más profundo del alma. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esa declaración poderosa hizo de esta mujer una mujer que, como vamos a ver durante el desarrollo del sermón, esa belleza y ese poder del Evangelio nos alcanza hasta el día de hoy. ¿Por quién tú decides? ¿De quién vamos a hablar? Hablaremos en esta ocasión de una de los personajes más hermosos del Antiguo Testamento, Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Déjeme decirle lo siguiente: decidir por Dios siempre traerá restauración
total. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Esta mujer un día tomó una decisión que le permitió restaurar su vida, la vida de su familia y alcanzar a futuras generaciones. Siempre decidir por Dios. Escuchen, jóvenes, ustedes que están en la linda etapa de tomar decisiones. Escuche, hermana, usted que todavía, aunque no está en la etapa de tomar decisiones, todavía tiene oportunidad para tomar decisiones. Escuche, hermano y amigo, que usted está en esa incertidumbre de qué decisión tomar. Esta mañana la palabra del Señor le quiere decir que decidir por Dios en las diferentes circunstancias de la vida siempre nos traerá restauración integral. La base bíblica la encontramos justamente en el libro de Ruth, aquella declaración poderosa. Por favor, abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer de manera específica el versículo número 16. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice: respondiendo Ruth, le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que viviereis, vivirá. Y aquí viene esta declaración poderosa de evangelio: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Para poder entender esa declaración de que, y ella respondió, ¿ella quién? Ruth. Pero ¿qué era lo que pasaba? Permítame, por favor, nuevamente volver a leer intencionalmente el pasaje completo que leyera nuestra hermana en nuestro tiempo devocional. Vaya al capítulo 1, todo el capítulo 1, y lo voy a leer de manera intencional para entender la historia. Recuerden que cuando nosotros nos contaban un cuento, la gente empezaba diciendo, había una vez. Pues así empieza la Biblia, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo, y subraye esa parte, es muy importante eso, en el tiempo de los jueces. Ya voy a explicar por qué esa frase es tan importante en esta historia. En el tiempo de los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Repita conmigo, Moab. Diga conmigo, Moab. Moab. Muy bien. Y él y su mujer y sus dos hijos, y los dos hijos suyos. El nombre de aquel varón se llamaba Elimelech. Repita, Elimelech. Y el de su mujer, Noemí. Diga conmigo, Noemí. Y los hombres de sus hijos eran Maglón y Quelión. No lo repitan, Maglón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ahí parece que la historia terminaba la primera parte, pero mire lo que pasó. Versículo 3. Y se murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Repita conmigo, mujeres moabitas. Eso es muy importante en la historia, mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Muy bien, los dos muchachos fueron, vieron dos chicas hermosas, una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Y los dos muchachos, que eran también bien guapos, se enamoraron y se casaron. Y vivieron allí 10 años. Pero viene una tercera parte de la historia. Me gusta cómo la historia va siendo detallada. Versículo 5. Y murieron también los dos, Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada y sus dos hijos, de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá.
Se fueron, llegaron con hijos, llegó con esposo, llegó con hijos, llegó buscando después de una hambruna, duraron 10 años y cuando regresa sin esposo, sin hijos y con deudas y con hambre. La cosa estaba grave. Dice versículo 8, y Noemí le dijo a sus 2 nueras, muchachas, vayan, vuélvanse en cada una a la casa de su madre. Y Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho también con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, no, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Yo no tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese esperanza tengo, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La muchacha, la nuera le dijo a la viejita, mijas, ya se murieron sus maridos, vuélvanse a su casa. Porque yo ya no tengo más hijos. Los 2 que tenía se los di a ustedes 2 y se murieron. Así que no tengo más hijos. Y existía una ley que se llama la ley de la restitución, era una ley judía. Entonces, esa ley es muy importante para entender lo que vamos a hablar. Si alguna mujer quedaba viuda, un familiar cercano del muerto podía reclamar a esa mujer como esposa. Bueno, un familiar cercano que tuviera cómo mantenerla. No cualquier tonto, no. Un hombre que tuviera la oportunidad de ayudar a la viuda y de sostener a la viuda, decía, ahora el familiar no, se murió, yo reclamo a su esposa. Entonces aquí la suegra le dijo, no tengo más hijos. Y si tuviera hijos, porque ya soy vieja, y si tuviera hijos y esta noche quedara encinta, ustedes se van a poner a esperar a que mis hijos crezcan otra vez para volverse a casar. Qué esperanza, como dicen por ahí, qué esperanza. No, váyanse. Versículo 14, ya le estoy contando la historia. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Orfa dijo, ok, yo me voy, suegrita, gracias, Dios la bendiga, bye bye. Pero Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha ido, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Se ha vuelto a su pueblo, los moabitas, ya lo voy a explicar, y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así se haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí quien se había ido de aquí? Muy bien, hemos hecho la lectura de esta linda historia. Pero permítame parafraseo y explico algunas cosas supremamente importantes que es clave que usted entienda en esta mañana. Ruth, la moabita. Yo no sé si usted había escuchado esta historia. A mí me la enseñaron cuando yo tenía unos 8 o 9 añitos, me la enseñaron en la escuela bíblica. Pero cuando la empecé a estudiar en estos días, encontré unos elementos supremamente importantes. Cuando estamos hablando de Ruth, la moabita, estamos hablando de una mujer que según historiadores extrabíblicos
extrabíblicos. Una mujer que aún desde niña había sido vendida por su familia al templo del Dios que exigía que niñas entre los 6 años y los 10 años fueran sacrificadas, degolladas y sacrificadas, regar toda la sangre de la niña, sacrificada y luego quemada a ese Dios. Era parte de los ritos de sacrificio que hacían los moabitas con niñas que eran vendidas por sus familiares entre la edad de los 6 a los 10 años. Pero para poder entender esto, justamente, ¿quiénes eran los moabitas y por qué los moabitas tenían este tipo de ritos? Me puse a investigar atrás para entender por qué razón Ruth llegó a ser tan importante. ¿Quiénes eran los moabitas? Y encontré unos datos supremamente importantes. Los moabitas eran un grupo, una raza especial, familiares y descendientes de alguna manera de Abraham, familiares lejanos de Abraham. El origen de los moabitas empieza con Lot. ¿Se acuerdan? Sodoma y Gomorra, unas ciudades completamente corrompidas, paganas, llenas de corrupción, donde la descomposición moral era tan tremenda, donde en las calles y por todos lados se veía sexo, descomposición, infinidad de corrupción. La maldad era tan grande en Sodoma y Gomorra que dice la Biblia que la maldad llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios dijo: raeré de la tierra, destruiré de la tierra Sodoma y Gomorra. Allí en Sodoma y Gomorra había una familia que de alguna manera tenía temor de Dios. Esa familia se llamaba la familia de Lot. Lot tenía 2 hijas. Y entonces ustedes se acuerdan la historia, que cuando descendió fuego sobre Sodoma y Gomorra y la ciudad, fuego del cielo, la maldad era terrible. Imaginen eso, Dios ya no aguantaba la maldad de Sodoma y Gomorra y descendió fuego sobre aquella ciudad. Pero esa familia, Dios le dijo: le voy a dar la oportunidad que salgan de Sodoma y Gomorra antes de que la ciudad sea destruida. Así que Lot cogió a su esposa y a sus 2 hijas y salieron corriendo, pero el requisito era que no podían mirar hacia atrás. Ustedes conocen la historia, que la mujer de Lot entonces miró hacia atrás y ella quedó convertida en una estatua de sal. Pero escuchen, las 2 hijas de Lot y Lot salieron. Por algunas historias más adelante, sin registro bíblico, esa circunstancia de descomposición también iba en el corazón de las hijas de Lot. Más adelante la historia bíblica cuenta que estas 2 muchachitas, las hijas de Lot, emborracharon a su papá y tuvieron relaciones sexuales con su propio padre, con Lot. Un incesto. Escuche. De ese incesto nació un muchachito que estuvo por nombre Moab. Moab es hijo de Lot con su hija mayor. Moab es resultado de un incesto. Y Amón, que eran los amonitas, eran los descendientes de la hija menor de Lot. Así que los moabitas y los amonitas eran 2 descendencias de 2 familias, resultado de un pecado terrible, de un incesto. Los moabitas, en ese sentido, empezaron a ir lejos de Dios. Se olvidaron de la ley de Moisés, se olvidaron de los principios. Y ellos empezaron a tomar la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel regresaba para conquistar la tierra de Canaán, contra 2 grandes grupos que tuvo que luchar para poder tomar la tierra, fue contra los moabitas y contra los amonitas. Pero escuchen, lo que quiero mostrar es que estos moabitas era gente profundamente idólatra, paganos, practicaban ritos horrendos.
La mente de los niños, la mente de los jóvenes de esa gente estaban siendo enseñados para ser guerreros, para ser violentos, para ser agresivos, para ofrecer solamente su vida en honor al Dios que ellos creían, donde como vemos las gráfica tomada exactamente de la biblioteca de la historia de los moabitas, exigían derramamiento de sangre y sacrificio de niñas entre los 6 y los 10 años. Así que los traumas emocionales, los traumas psicológicos, los traumas familiares, la maldición generacional terrible que había en los moabitas alcanzaba a todas generaciones. Eso iba de generación en generación. De los moabitas no se podía esperar nada bueno. En medio de ese escenario nace una niña. Una niña que, vuelvo y repito, según los historiadores extrabíblicos, fue ofrecida inicialmente para participar del sacerdocio y del rito y de muchos de los ritos que practicaban los moabitas. Una niña que, siguiendo la línea de lo que estoy diciendo, de ella no se podía esperar que dijera: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Me hago entender? Es decir, que en su mente, en su enseñanza, en su manera de vivir, en su forma de pensar, de ella no podía esperarse justamente una expresión como esta. La historia cuenta entonces, justamente la historia bíblica nos cuenta, que Ruth, la moabita, ponlo ahí. Sucede algo con Ruth la moabita. Next, porque se me fue aquí de la pantalla. Se encuentra con otra cultura. Dice la Biblia que hubo un hambre y una mujer y un hombre muy buenos. ¿Cómo se llamaba él? Elimelech. Y su esposa Noemí. Hubo una hambruna y fueron a la tierra de los moabitas por comida. Y se fueron con 2 muchachos. Los 2 muchachos se enamoraron de las moabitas. Oiga, debieron ser muy bonitas, muy hermosas. Los muchachos se casaron. Los 2 muchachos murieron. Y se establece una relación particular entre la suegra y Ruth. Una mujer con principios. Una mujer sabía que el Dios de los ejércitos era el Dios todopoderoso. El Dios que podía cambiar cualquier circunstancia y maldición generacional que pudiese venir. 2 diferentes culturas. Encontramos por un lado a esta mujer llena de traumas, de dolor y de pérdidas, Ruth, pero también por otro lado una mujer que también sufre pérdidas, también sufre dolores, porque la Biblia dice que Noemí fue y murió su esposo y perdió a su esposo. Y después de que perdió a su esposo, también perdió a sus hijos. Podríamos decir que se juntan 2 perdedoras. Escuche esto, 2 perdedoras. En el contexto de lo que hemos leído, usted se acuerda que cuando Noemí expresó: oh, ahora estoy totalmente desamparada, sin esposo y sin hijos. Como que el valor que ella tenía era solamente porque pudiera tener o un esposo o unos hijos. Déjeme decirle, mujer, más allá de esposo y de los hijos, el Señor sigue siendo el Señor, quien te da el valor, quien te da la dignidad. No es solamente el esposo, quien te da la dignidad no solamente son los hijos. La mujer de Dios se valora porque hace pacto con Dios, bendito el Señor. El hombre de Dios no tiene valor porque es hombre, no tiene valor simplemente porque soy el chacho, macho, camacho. No tiene valor simplemente porque es hombre. El hombre de Dios tiene valor porque hace pacto con Dios. En la cultura machista se decía que se era hombre si se tenía hijos, y que el hombre era más hombre si tenía hijos. Y los hombres que no teníamos hijos, grave. Dentro de la cultura machista, un hombre que no tenga hijos era terrible. Bendito el Señor que el Evangelio nos alcanza para todos.
y que el hombre es más hombre y su valor es porque hace pacto con Dios. Encontré entonces a dos culturas llenas de traumas, de dolores, de pérdidas, de falta de oportunidades. Tanto Ruth como Noemí decían: ¿y ahora qué vamos a hacer? Se nos murieron los esposos, todas las tres viudas, escuche, en medio de una cultura pagana, de una cultura que ofrecía cultos a dioses, y además de eso, con unas circunstancias adversas, había hambre, había crisis económicas, crisis sociales, crisis políticas, todas esas crisis, y tres mujeres en medio de esa circunstancia, con unos antecedentes familiares terribles. Por el lado de Ruth, como les acabé de explicar, el origen de la familia de Ruth era una familia que de nada bueno se podía esperar de ella. Sin embargo, estas dos mujeres, y ojalá, Dios mío, que cuando pasemos por circunstancias adversas, y más allá de nuestros trasfondos familiares, más allá de donde venimos, más allá aún de las malas decisiones que hayamos podido tomar, podamos tomar la decisión que Ruth tomó: Señor, tú eres mi Dios, yo hago pacto contigo. Escuche, aquí se rompe toda maldición generacional, se rompe todo antecedente familiar y se supera cualquier circunstancia adversa que sea. Y Ruth dice: yo tomo la decisión, no importa que yo sea de los moabitas, no importa lo que me hayan enseñado, no importa que mi marido se me haya muerto, no importa que sea una viuda joven y desamparada, mi Dios es mi Dios. Wow, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta que a veces hemos perdido y no tenemos oportunidades, que la vida nos ha golpeado, que no nos hemos casado, o que somos viudas, o que no tenemos hijos, o que las circunstancias nos han golpeado, o que venimos de familias terribles? ¿Y quién de nosotros en nuestra cultura no venimos de familias difíciles? Muchos venimos de hogares disfuncionales, de hogares divorciados. Escuche, pero en esta mañana yo le quiero decir: no es excusa las circunstancias, no es excusa el papá que le tocó, no es excusa la mamá que le tocó, no es excusa el apellido que lleva. Si usted hace pacto con Dios, tu Dios será mi Dios. Esas circunstancias cambian. Jóvenes, no es excusa que su papá no lo atendió en la niñez, no es excusa, nada es excusa si usted hace pacto con el Señor. Y esta mujer hizo pacto: Ruth, tu Dios será mi Dios. Hago a un lado toda mi andamiaje malo, mi pasado, mi familia, aún mis malas decisiones, y hago un nuevo pacto con el Señor. Qué linda actitud de Ruth. No se siga lamentando más, no es excusa. Esta mañana el Señor te dice: si tú haces pacto con el Señor, vas a ver el resultado. Bueno, imagínense, aquella mujer hizo pacto con el Señor y se vino con su suegra, iba a decir con su nuera, se vino con su suegra para Belén. Y cuando entró a Belén, y para eso usted tiene que leer el resto de la historia en la casa, pero se lo voy a contar. Cuando entraba a Belén, todos empezaron a decir: wow, llegó la viuda y llegó con otra viuda. Llegó la viuda y llegó con otra viuda. Y lo que es peor, es viuda y es moabita. Los judíos odiaban a los moabitas. Y los moabitas odiaban a los judíos. Los dividía solamente el Jordán. Los llamaban así, los del otro lado del Jordán. Entonces, ahí llegó Ruth, llegó Noemí y llegó con otra viuda y es moabita. Pero escuche, ¿sabe que cuando usted hace pacto con Dios, mucha gente le va a decir: ¡ay! Se volvió cristiano, ¡ay! Hizo pacto con Dios, ¡ay! Llegó, ¿sabe que iba a haber crítica? Iba a haber gente que lo quiere echar para atrás. Pero Ruth se mantuvo firme: yo he hecho pacto con mi Señor. Se mantuvo firme. Y Dios empezó a hacer provisión. Y esa belleza interior que produjo ese pacto con el Señor la llevó a ser humilde.
Y se encontró con un hombre bueno. Se encontró con Boaz, un hombre bueno. Entonces, Ruth empezó a trabajar en los campos de Boaz recogiendo espigas de trigo. Y Boaz, que miró a Ruth, dijo: ¡wow! ¡Qué muchacha bonita! ¡Ay! ¿De dónde será? Yo no la había visto por estas tierras. Boaz empezó a galantear a Ruth. Y Ruth le gustó al muchacho también. El asunto es que la suegra diseña una estrategia preciosa. La estrategia usted la va a leer, lea el libro de Ruth. Son 4 capítulos solamente. Hay una estrategia hermosa. Pero saben, para hacer la historia corta, finalmente, Boaz redime a Ruth, porque había otro familiar cercano que tenía derecho a Ruth. Ay, esa muchacha bonita, pero yo ya no puedo. Hay otro familiar cercano que la puede reclamar. Así que ese se llama el pacto de la restitución, la ley de la restitución. Diseñaron una estrategia con la suegra, donde finalmente Boaz logra restituir a Ruth. La hace su esposa. Pero a mí me causó impacto cuando empecé a estudiar a Boaz. Y quise hacer la siguiente gráfica. Miren, ¿se acuerdan? En la primera gráfica allí está los moabitas, Ruth y Ofra, quedan Noemí y Ruth. Pero cuando Ruth se casa, mira, Ruth y Boaz establecen una relación y se casan. Mira lo que pasa. Ruth y Boaz tienen a un hijo que se llama Obed. Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Isaí tiene otro hijo que se llama David, que llegó a ser el rey de David, el rey de Israel. Y del linaje real vino la bendita persona de Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Una mujer y un hombre, escuche, un hombre que mire de dónde viene Boaz. Cuando yo miré la genealogía del Evangelio según San Lucas y la genealogía del Evangelio según San Mateo, y cuando miré que el nombre de Ruth, de esa moabita, que un día dijo: tu Dios será mi Dios y mi pueblo será, y tu pueblo será mi pueblo. Y cuando aparece en la genealogía de Jesús el nombre de Ruth, me entró esa curiosidad por el Espíritu y voy a buscar la genealogía y encontré lo siguiente. Escuche, ¿sabe de dónde viene? Boaz, bueno, mire, Boaz y Ruth se casan, pero arriba, antes de Boaz, usted encuentran a Salmón y Rahab. ¿Sabe quién era Rahab? Rahab era una prostituta que fue la que colaboró para que el pueblo de Israel pudiera tomar Jericó. Boaz, hijo de una prostituta. Y Ruth, una moabita de quien no se podía esperar absolutamente nada. Dos con unas maldiciones generacionales de donde ninguna bendición podría venir, ni por parte de Boaz, ni por parte de Ruth. Pero bendito el Señor, que no importa de donde tú vengas, no importa de donde tú vengas ni de la familia que seas, si tú haces pacto con el Señor, tu Dios será mi Dios, tú serás canal de bendición. Tú serás canal de bendición para otras generaciones. Y entonces Boaz, hijo de Salmón, y Rahab la prostituta se juntaron. Y entonces, mire, la historia es preciosa. Esta es la gracia del Señor. Viene David. Y David comete un error terrible. ¿Se acuerdan de Betsabé? Ese error terrible donde su primer hijo muere, pero el segundo hijo, ¿sabe quién es? Salomón. Y luego de Salomón viene por toda la dinastía José, y José es quien da el linaje real a la bendita persona de Jesucristo, al cual tú y yo adoramos en esta mañana. No importa de donde tú vengas, haz pacto con el Señor. Nada se podía esperar bueno de Ruth. Yo vi esta historia de Ruth en la escuela bíblica, pero yo no la había visto de esta manera. Escuche, nada se podía esperar bueno de Ruth por su andamiaje familiar. Nada se podía esperar bueno de Boaz. ¿Cuántas veces tú has dicho, pero yo?
Yo tan poca cosa que soy. ¿Será que Dios me puede utilizar a mí? ¿Será que yo podré ser de bendición? Pero si yo soy colombiano, ¿qué se puede esperar de los colombianos? Yo un pobre dominicano, yo puertorriqueño, si yo nací en Rochester, por allá en el exilio, qué bueno se puede esperar de mí. A mí, ¿quién me va a conocer? Yo, importante. Escuche, bendito el Señor. Si tú haces pacto con el Señor, Dios te dará la oportunidad de bendecir tu vida y tocar a futuras generaciones. ¡Aleluya! Tocar a futuras generaciones. Sana tu familia, sana tu generación. Por eso el título del sermón: ¿por quién tú decides? Ok, recuerden que la otra se fue otra vez a sus dioses. No se deje enredar, hermano y amigo joven. No se deje enredar con los dioses de este bendito sistema. Hoy tienes la oportunidad de decidir: tú eres mi Dios. Y aunque el sistema diga lo que diga, tú eres mi Dios. Bendito el Señor. ¿Saben por qué? Porque decidir por Dios siempre traerá restauración total. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? De modo que si alguno está en Cristo, nueva generación es, nueva criatura es. Ya no te lamentes más de tu circunstancia, de tu condición. ¿Por qué no te atreves a decir hoy: Señor, yo abro las puertas de mi corazón y de hoy en adelante bendigo a mis futuras generaciones? En el nombre del Señor, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Muy bien. De decidir por Dios siempre traerá restauración total. Esta mañana la invitación es a lo siguiente. Next. Esa declaración, ¿sabe qué trae? Dios siempre redime lo perdido. Podríamos decir que este sermón es para los jóvenes que todavía tienen la oportunidad de tomar decisiones. No, hermano, mire, si tú decides esta mañana, Dios, si tú has tenido pérdidas, Él las puede sanar. Él te puede restaurar de manera total esta mañana. Él restaura lo daño. Si alguien te violentó cuando eras niño, si alguien te violentó cuando eras niña, si alguien te trató mal, si alguien te hizo sentir basura y que no valías, bendito el Señor, que cuando hacemos pacto con el Señor es Él quien nos da un nuevo valor y nos da dignidad. Esa es la dignidad poderosa del Evangelio. No es excusa. No es excusa para que usted siga lamentándose. No. Bueno, el lamento de Noemí llegó a tal punto que se cambió el nombre. Noemí, que traducía dulzura, ella después se lo cambió a Mara, que quería decir amargura. No se ponga el nombre de Mara, póngase el nombre de que tu Dios puede restaurar todo lo dañado. Y finalmente, ¿sabe qué? El Señor cambia el rumbo de futuras generaciones. Solamente si en esta mañana tú decides: Señor, tú eres mi Dios. Que así nos ayude el Señor. ¿Por qué no inclinamos nuestro